Como les decía, pues hoy vamos a tener una sesión relacionada con lo que son ganancias ocasionales. Allí vamos a trabajar desde el aspecto práctico del artículo 299 hasta el artículo 313 del Estatuto Tributario que compone lo que es ganancia ocasional. Así que el ejercicio, no cambié la diapositiva. El tema de la clase de hoy es ganancias ocasionales. Bueno, ganancias ocasionales es el ejercicio de la asistencia que tienen que realizar. Ya estamos culminando nuestras sesiones sincrónicas. Tenemos la última sesión el próximo miércoles 3 de mayo. Ahí pues vamos a trabajar un tema de compensaciones y la liquidación privada de impuestos, que es como la partecita que nos compete trabajar en esa sesión sincrónica. Recuerden que están bajo la fecha de las actividades importantes. Tenían el parcial el 4 de abril, en la segunda entrega fue hasta el martes 18 de abril y la entrega final es este fin de semana, desde este sábado hasta el martes 2 de mayo, pues tendrán en nuestra entrega final del escenario número 7. Y la evaluación final quedará del 6 al 9 de mayo. Entonces ya con eso pues estamos complicando, ya terminando los temas que se van desarrollando en el módulo de eh, impuesto de rentas. No me voy a detener en las entregas porque ya bastantes sesiones lo hemos hecho. La sesión anterior también se generó pues todo lo que fue esa explicación de la entrega. Ya la entrega final pues es desarrollar el ejercicio de la cedulación, para lo cual ustedes ya tienen todas estas 6 sesiones previas en donde se desarrollaron cada una de las cédulas con los diferentes tipos de ingresos. Bueno, razón por la cual hoy voy a tocar el tema de ganancias ocasionales para que ustedes pues completen ahí el ejercicio de lo que es el tema de renta persona natural. Dentro de las ganancias ocasionales, nosotros vamos hacia el artículo 299 hasta el artículo 313. Eso nos compete todo lo que es ganancia ocasional, tanto para una persona jurídica como para una persona natural, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las ganancias ocasionales? Son los ingresos extraordinarios que tenga una empresa, son los ingresos extraordinarios que tiene una persona natural. No, eso no son ganancias ocasionales. Las ganancias ocasionales son exclusivamente las 5 ganancias que nos habla el Estatuto Tributario. Y nos dice que será ganancia ocasional cuando se venda un activo fijo en el cual tuvo posesión más de 2 años. Ejemplo, si Carolina, persona natural, va a vender su apartamento que compró en el 2020 y lo va a vender en el 2023, ¿tiene que mostrar una ganancia ocasional? Claro que sí, debe mostrar una ganancia ocasional porque fue una venta de un activo fijo que tuve posesión más de 2 años. Si voy a la empresa que quiere vender parte de su maquinaria que compró en 1950, no mentiras tampoco. En 2000, igual. Le quiere vender en 2023 porque la va a remodelar, va a hacer cambios en la maquinaria, en su línea de producción. ¿Hay que presentar ganancia ocasional? Sí. Es decir, que los dos conceptos operan para la persona natural y la persona jurídica. Venta de activos fijos poseídos por más de 2 años. Lo que pasa es que el cálculo de la ganancia ocasional es diferente cuando soy persona natural o cuando soy persona jurídica. Ya ahorita lo vemos con un ejercicio práctico. La otra ganancia ocasional, el otro concepto, porque hay ganancia ocasional, es cuando existe una utilidad en la liquidación de una sociedad que tuvo más de 2 años de vigencia. Es decir, yo liquido una sociedad en la cual tuvo más de 2 años de vida, pues entonces también tengo una ganancia ocasional sobre esas utilidades. Tengo ganancia ocasional cuando hay herencias, legados y donaciones modales. Y hay ganancia ocasional cuando tengo rifas, cuando me gano la rifa, la lotería, las apuestas, todo eso se genera como ganancia ocasional. Entonces, la ganancia ocasional es importante que nosotros comprendamos que no es el ingreso extraordinario, si es el ingreso que se da dentro de estos artículos, desde el artículo 300 hasta el artículo 304. Lo que pasa
es que la ganancia ocasional no va a entrar dentro de esa depuración del sistema ordinario. Por eso en el formulario de renta dice declaración de renta y complementarios. La parte complementaria es esta, la parte de ganancias ocasionales. Entonces, si yo soy una empresa y vendí mi activo, por más de 2 años, debo mostrar la ganancia ocasional en los renglones que dice el formulario, ganancia ocasional, ¿ok? La empresa pues no puede recibir una herencia, ¿no? La empresa no se gana una lotería. La empresa puede tener una utilidad en la liquidación de una sociedad, claro, si es, puede participaria en su parte accionaria, ¿listo? Pero las provenientes a herencias, legados y donaciones, pues va dirigida a la persona natural. Lo mismo que las loterías, rifas y apuestas y similares van dirigidas a la persona natural. ¿Qué pasa con esto? Va a pasar un momentico. Las diapositivas, ya me regreso. Las tarifas. Entonces, lo que está en rojo en su diapositiva es con la reforma tributaria Ley 2277 del 2022, ¿ok? Es decir, que estas tarifas del 15% van a aplicar para años graduales 2023. Si yo en el año gravable 2022 generé una ganancia ocasional, pues mi tarifa ahorita en las declaraciones de renta, personas naturales que se empiezan a vencer en agosto, debería ser con el 10%. Si ya la venta ocurre en este año, cuando presente mi renta en el año 2024, pues deberé pagar una tarifa del 15%. Entonces, la utilidad en la venta de activos poseídos por más de 2 años, 10% hasta el año gravable 2022, a partir del año gravable 2023, el 15% y hasta que nos diga la nueva reforma tributaria del siguiente año cuál va a ser la tarifa. Las personas naturales que venden activos fijos poseídos por más de 2 años, 10% hasta el año gravable 2022, 15% hasta el año gravable 2023. Lo mismo para las personas extranjeras sin residencia, pero que tienen un patrimonio en el país. Las indemnizaciones por seguro de vida con un monto superior a 12.500 VTs bajaron con la reforma tributaria a 3.250 VTs, es decir, que lo incluyen como una ganancia ocasional cuando yo recibo una indemnización por seguro de vida con un monto superior a 3.250 VTs para año gravable 2023 y para año gravable 2022 pues está los 12.500 VTs. Pasó la tarifa para el año gravable de esa indemnización del 10% a quedar exenta. Pero debo mostrarla en el formulario, claro que sí, debo mostrar el ingreso y en la parte exenta pues voy a poner el mismo valor del ingreso de esa indemnización si la recibí en el año 2023. Si la recibí en el año 2022, debo tener el pago del 10%. Las loterías, rifas, puestas y similares tienen una tarifa del 20%. Esa tarifa no la modificó la reforma tributaria Ley 2277 del 2022. Eso frente a las tarifas. ¿Qué pasa con la parte exenta? ¿Listo? Entonces, cuando yo trabajo la ganancia ocasional, no voy a trabajar la estructura que hicimos durante estas sesiones sincrónicas, que era ingresos, menos ingresos que no constituyen renta, menos deducciones, menos rentas exentas, ¿cierto? Y llegó una renta líquida gravable que ubicaba la base en una tabla del artículo 241 del Estatuto Tributario. Las ganancias ocasionales tienen una forma de depuración sencilla, que la ganancia ocasional es, y voy a pasar aquí un momentico al Excel para que podamos de pronto entenderla un poco mejor frente a lo que es la ganancia ocasional. Voy aquí a abrir este Excel y entonces yo tengo básicamente 4 ganancias ocasionales. La estructura que se está mostrando, ¿sí? Es decir, la estructura que yo voy a tener frente a lo que es la ganancia ocasional, voy a tomar es que el ingreso, ¿cierto? Independiente. Entonces yo tengo aquí la primera ganancia ocasional es que, voy a poner aquí un momentico, la venta de activos fijos poseídos por más de 2 años. Listo, esa es una. Tanto para persona natural como para persona jurídica. Entonces, voy a poner aquí esto, voy a poner esta aquí, porque esta tiene una connotación que es para persona jurídica y esta que es para persona natural. ¿Listo? Luego me dice que yo tengo ganancia ocasional
porque tengo la utilidad, ¿cierto? Cuando liquidé una sociedad poseída por más de 2 años. Listo. Esta es otra. La tercera ganancia ocasional es la que recibe por herencias, donaciones, asignaciones modales. Y la de loterías. ¿Listo? Aquí me dice que la estructura para la depuración, perdón, perdón muchachos, que la estructura para la depuración es la siguiente. Tengo unos ingresos, ¿verdad? Por ganancia ocasional, independiente que sea 1, 2, 3 y 4, tengo ahí unos ingresos por eso, por ese tipo de ganancia, a los cuales yo le podré restar unos costos por ganancia ocasional, a los cuales yo podré restarles una ganancia ocasional exenta y no grabada. Y eso me dará un resultado que será mi ganancia ocasional grabable. Mire cómo la estructura es sencilla en la ganancia ocasional. ¿Listo? Es decir, que ahí yo ya tengo pues mi base grabable a la cual le voy a poner una tarifa. Que si estoy bajo la venta de activos fijos, será el 10% para el año 2022, 15% para el año a partir del año 2023. Lo mismo será aquí, lo mismo será aquí, lo mismo será acá y la única diferencia en la tarifa son la de las loterías. ¿Listo? Esas son las tarifas. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy vendiendo activos fijos poseídos por más de 2 años en una persona jurídica, pues yo tengo un ingreso, claro, si yo tengo un ingreso frente a esa venta, pues frente a ese hecho, perdón, a ese hecho, solo el hecho que yo venda activos fijos poseídos por más de 2 años, ya tengo un ingreso por ganancia ocasional. A ese ingreso, ¿yo le podré tener costos? Sí, puedo tener un costo. ¿Cuál va a ser el costo? El que yo dejé declarado en el año inmediatamente anterior. Persona jurídica puede tener ganancia ocasional exenta y no grabada dentro de esta primera figura de venta de activos fijos. No, no aplica. Aquí no aplica el tema. Y tengo pues ¿qué? Una ganancia ocasional grabada al 10%. Persona natural vende su activo, tiene un ingreso, tiene un costo, claro que sí, puede tener un costo. ¿Tiene una parte exenta? Sí, puede tener una parte exenta siempre y cuando cumpla con los artículos del 311, que ya los vamos a ver. Y tengo una ganancia ocasional, la cual pues va a pagar una tarifa del 10%. La utilidad en la liquidación de una sociedad, pues tengo el ingreso, el costo, es el costo neto en libros que dejé declarado en su valor de acciones, no puede tener nada exento y tiene pues una base gravable a la cual pues también va a tener que una tarifa del 10%. Las herencias que van para las personas naturales. Las herencias, ¿hay ganancia ocasional? Claro que hay ganancia ocasional cuando yo recibo herencias, asignaciones o cualquier título a título gratuito que me hereden algo, pues es una ganancia ocasional. ¿Puede tener un costo? No, ellos no tienen costo. Aquí no aplica un costo de una herencia. Lo que sí tienen es una parte exenta y no grabada y llegaré ¿qué? A una base gravable a la cual voy a poner una tarifa del 10% de esta estructura. En las loterías, ¿hay ganancia ocasional? Sí. No puede haber costos, no puede haber ganancias ocasionales exentas y entonces yo muestro mi ganancia ocasional gravable a la cual voy a poner una tarifa del 20%. Entonces, mire que la estructura es muy sencilla. Ingresos menos costos menos rentas exentas igual a ganancia ocasional gravable y la ganancia ocasional gravable será la base a la cual yo le voy a poner el 10 o el 20%. 10 para el año gravable 2022, 15% a partir del año gravable 2023. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Entonces, me dice, en esta partecita que yo les estoy mostrando, ¿cierto?
que es la parte exenta. Entonces, eh, ¿qué es exento en una ganancia ocasional? Entonces nos dice, cuando yo, y voy primero con la tercera partecita que ustedes ven aquí, que nos dice que el valor de las asignaciones que por concepto de porción conyugal o herencia, legado, reciba el cónyuge, superficie o cada uno de los herederos legitimarios. Entonces aquí tenemos que tener un poquito de conocimiento del derecho fiscal. Esto le está diciendo, son los que hay en ganancias ocasionales hay legitimarios y no legitimarios. Los legitimarios es el cónyuge y la primera línea de consanguinidad. Entonces, por ejemplo, si mi padre me hereda, yo soy legitimario. Si mi esposo me hereda, yo soy legitimario. Si mi tío me hereda o mi abuelita me hereda algo, yo no soy legitimario, soy no legitimario, ¿ok? Entonces, el legitimario son esos herederos por la primera línea de consanguinidad. Esos herederos tendrán derecho a tener una parte exenta. ¿Hasta cuánto? Hasta 3.490 VTs año grabable 2022 y a partir del año 2023 quedó 3.250 VTs. O sea, bajaron esa parte exenta. Si bajan la parte exenta, pues lo que hace es que la base grabable y la ganancia ocasional aumente. ¿Ok? Ahora, cuando soy no legitimario, es decir, que mi abuelita me heredó, ¿tengo derecho a una parte exenta? Sí, claro que sí. Tengo derecho a una parte exenta. ¿Cuál será exenta? Hasta el año grabable 2022 será el 20%, sin que ese 20% supere de 2.290 VTs. ¿Ok? Después de la reforma, para el año grabable 2023 nos dice que ese 20% igual será exento el 20%, pero ese 20% no puede superar de 1.625 VTs. ¿Qué quiere decir eso? Pues que siguen bajando bases gravables para obtener mayor ingreso. Razón por la cual muchas personas naturales al finalizar el año gravable de 2022 estaban que vendían sus activos, pues porque obviamente les incrementaban la tarifa, pero también les bajaban las partes de base de ganancia ocasional. Ahora, ¿qué pasa con la parte exenta de la persona que fallece? ¿Sí? Que son las dos primeras. Entonces, cuando el inmueble, si yo tengo un inmueble de vivienda urbana, propiedad del causante, es decir, de la persona que falleció, pues yo tengo que mostrar una ganancia ocasional para determinar la disminución de mi patrimonio. Claro, entonces le dice que será exento hasta 7.700 VTs y la reforma la subió a 13.000 VTs. Ejemplo, ya no soy la que heredo, soy la persona que tiene en su cabeza un patrimonio, fallece y al fallecer tiene que, ese patrimonio pasa a los herederos, sí, los herederos reciben, como dijimos ahorita, pero yo tengo que hacer mi declaración de renta, claro que sí. Recuerden que una persona natural que fallece, pues no solo el hecho de fallecer no es que no vaya a tener que seguir pagando impuestos, tiene que hacer ya toda su última declaración de renta para que su patrimonio quede en cero y así se le pueda generar la cancelación del RUT. Mientras no se le cancele la RUT al causante, pues esta persona tiene que seguir declarando renta. Obviamente se tiene que hacer un acta y llevar a la DIAN el acta de defunción, un poder especial de todos los herederos que vayan a quedar como representante legal, ¿cierto? Que solo se nombre a uno y esta persona es la que queda como representante de esa sucesión ilíquida. Es decir, que si yo fallezco y tengo un patrimonio, pues yo, Carolina Bautista, no puedo seguir firmando, pero sí lo puede seguir firmando de pronto, no sé, mi esposo, porque quedó como representante de esa sucesión ilíquida. Y hasta que mi patrimonio no pase a nombre de él, de mi hija, mis papás, bueno, las personas que vayan a tener derecho a ese patrimonio, Carolina Bautista no descansa en paz. Tiene que seguir declarando renta hasta que ese patrimonio fiscalmente desaparezca. Y si yo tenía 1.000 millones, pasaron 500 a mi esposo y 500 a mi hija. Ah, ok, lo muestro en mi declaración de renta. Sí, ¿cómo disminuyó el patrimonio? Pues a través de una ganancia ocasional. Y esa partecita exenta subió de 7.700 a 13.000 VTs. Y si el valor del inmueble es rural, pues queda exento 7.700 hasta el 2022 y a partir del año 2023 queda con una ganancia ocasional de 6.500 VTs como exento.
Ahora, me voy a ir a un ejercicio práctico, ¿sí? Para que podamos comprender esto. Ya sabemos qué es la parte exenta. Ahora yo voy a mirar la parte exenta de la persona natural cuando tiene un bien, tiene un costo, pero también tiene una parte exenta. Y esa no es la que nos dice el artículo 311 del Estatuto Tributario. Y nos dice que la persona natural que venda un activo fijo poseído por más de 2 años podrá tener una parte exenta, sí, siempre y cuando que serán exentas las primeras 7.500 VTs hasta el año graduable 2022, con la ley 2277, queda solo exenta hasta 5.000 VTs. ¿Ok? Entonces les voy a explicar esto. Carolina vende su apartamento que compró en el año 2000, lo va a vender en el 2022. Cuando lo compré en el año 2000, ese apartamento costó 200 millones de pesos. Lo vende en 500 millones de pesos. Entonces, ¿yo qué tengo que tener acá? Entonces, voy a ponerlo con números. Entonces, ¿cuánto fueron? 500 millones fue el valor de qué? De mi ingreso por la venta de ese apartamento. Tengo 500 millones. ¿Cuál es el costo? Entonces, recuerden lo que ustedes hicieron en la entrega anterior. El costo será ¿qué? El mayor valor entre el precio de compra, el avalúo o el autoavalúo. Vamos a decir que al 2023 mi apartamento está avalado en 350 millones de pesos. Lo compré en 200, pero avalúo 350. Debo colocar el mayor. Si no voy a ejercer lo que dice el artículo 311, pues mi declaración quedaría así, ¿cierto? Y esto, pues pagaría esto. Este es el impuesto, nada que hacer. Ustedes no se vayan a poner a inventar valores que no le corresponden a la ganancia ocasional. ¿Este valor dónde se ve reflejado? Pues en la declaración de renta del año 2021, ¿por dónde? En el patrimonio. Entonces, yo bajo mi patrimonio en 350 millones, pero la DIAN dice, ok, bajo 350, pero es que está mostrando una ganancia ocasional y por eso ya hay como, no le hacen esa comparación de patrimonio. Yo también puedo decir que voy a hacer uso de este artículo, ¿sí? Y entonces le decía, estarán exentas las primeras las 7.500 VTs para el año 2022, después de la reforma, quedó exenta 5.000 VTs, siempre y cuando que la totalidad de los dineros recibidos como consecuencia de la venta sean depositados en una cuenta AFC, pero cuyo valor solo podría aplicar para apartamentos de casa habitacional, en donde no superará el avalúo de 15.000 VTs. Entonces, estoy haciendo el ejercicio del año 2022 y voy a hacer uso de eso, de ese artículo que me puedo descontar hasta 7.700 VTs. Entonces, ¿qué pasa con eso? Estoy aquí haciendo uso un momentico del estatuto para mirar una cosita. Ahora, ¿cómo pasaría esto? Digo, sí, listo. Para que yo pueda hacer uso de esas 7.500 VTs, debo cumplir dos requisitos. Primero, que la totalidad de estos 500 millones que me ingresaron de la venta de mi activo sean depositados en una cuenta AFC. Y segundo, que como es una cuenta AFC, ahorro al fomento de la construcción, es decir, que el destino va a compra de vivienda, la vivienda que yo vaya a volver a comprar no puede superar de 15.000 VTs. ¿Listo? Entonces, si yo voy a la VT del año 2022, que es 38.004 pesos, 15.000 VTs, es que mi apartamento que yo vaya a volver a comprar, ¿cierto? Pues no supere de 570 millones. Entonces, vendo mi apartamento en 500, sí me consignan todos mis 500 en una cuenta de FC, pero yo voy a comprar un apartamento que vale 550 millones. ¿Me puedo llevar las 7.500 VTs como exentas? Sí, claro que se las puede llevar porque cumple con los dos requisitos. Que ese dinero haya sido ingresado, ¿cierto? A la cuenta AFC y que lo que yo piense comprar no supere de
15.000 VTs. Entonces yo me podría llevar este valor, ¿cierto? Pero entonces yo no podría mostrar en mi declaración de renta un valor negativo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues cojo esto, ¿cierto? Y yo me podría llevar hasta 285 VTs si cumplo esos requisitos. Pero como no me los voy a llevar todos, pues voy a decir que me voy a llevar pues esa parte exenta. ¿Para qué? Para que se cumpla con ese artículo. Y muestro así mi formulario, entonces no tendría que pagar ganancia ocasional, pero sí declararla. Ahora, si yo no cumplo, profe, pero es que sí me consignaron una cuenta de FC, pero es que el apartamento que voy a comprar vale 650 millones. ¿Me puedo llevar los 7.500 VTs? No, porque está superando ese dato que le está manejando la VT para el año 2022. Eso queda derogado para el año 2023, esa partecita, que sea consignada una cuenta de FC y que no puede superar más de 15.000 VTs la compra. Entonces voy a suponer que voy a vender en el 2023. Pues en el 2023, ¿qué tengo? Los 500 millones, el costo es el que dejé declarado. ¿Me puedo llevar una parte exenta? Sí, pero ya no tengo que decirle consígneme en una cuenta de FC, me la puede consignar a mi cuenta de ahorros. ¿Y puede seguir teniendo exento? Sí, pero ya no 7.500 VTs, sino solamente 5.000 VTs. Y entonces aquí ya solo podría llevarme pues igualmente los 150 millones para que mi ganancia ocasional quedara en cero. Entonces, que esa partecita que me habla, eh, el artículo 311, pues tiene una connotación antes de la reforma tributaria, después de la reforma tributaria. Ahora, yo voy a ponerles aquí unos Profe, ejemplos para personas. Señora. una pregunta. Si se llegara el caso de que yo vendo el apartamento en menos de lo que declaré el año anterior, ¿qué? Tú no puedes vender, si dejaste en el patrimonio 350 millones de pesos, como le estoy poniendo el ejemplo acá, y lo voy a vender en 300, no es permitido, no es legal, ¿sí me entiendes? Puede que en el formulario te lo deje pasar, Omar, pero en una revisión te van a decir, ¿cómo así usted está vendiendo por debajo un bien del su costo neto en libros? Es sancionable ese tipo de conductas bajo la administración de impuestos, donde le dice usted no puede vender. No puede vender por debajo del valor del avalúo tampoco. Es más, ni siquiera la notaría va a aceptar el traspaso de ese bien. ¿Cuánto vale el bien? 350. ¿Cuánto lo va a vender en 300? No te hacen el traspaso de ese bien. Lo debe vender en un valor comercialmente cercano al valor del apartamento para notaría. En notaría no te van a permitir tener un valor diferente o menor a ese avalúo. Y obviamente si en notaría no lo permite, pues básicamente en impuestos tampoco podrías llevarlo. El formulario lo aguanta todo, pero tienes que tener claridad que puedes estar sujeta a la revisión cuando la notaría mande la información exógena y a la DIAN no le cuadren las cifras reportadas. ¿Listo, Listo, Omaira? profe. No, ok. Entonces tengamos aquí un ejemplo. Esto es venta de activos fijos. Entonces, venta de activos fijos no depreciables, es decir, ¿para quién? Para una persona natural. Antes de la reforma, después de la reforma. Yo vendo mi carro en 45 millones de pesos, el precio de compra fue 40 millones, pero aquí siempre ustedes tendrán que mirar el mayor valor entre precio de compra, avalúo o autoavalúo. Base gravable, 5 millones, la tarifa 10%, ¿cuánto va a pagar de impuesto por ganancia ocasional? 500.000 pesos. Listo. Después de la reforma hago el mismo ejercicio. Vendo el carro en 45, el costo es el precio de compra que es el mayor, 40 millones. Tengo una base gravable de 5 millones y ya pues tendré que una tarifa con la nueva reforma del 15% y genero un impuesto de 750 millones. Eso fue lo que hizo el cambio en la reforma tributaria. No estoy vendiendo, estoy generando una ganancia ocasional.
Es decir, que estoy recibiendo una herencia. Legitimario, primera línea de consanguinidad, no legitimario, diferentes pues a esa primera línea de consanguinidad. Legitimarios, esposo, ¿m? Y padres, no legitimarios, todo el que le quiera donar. Entonces, antes de la reforma, después de la reforma. Tengo una herencia de mi papá. ¿Cuánto me generó una herencia? 450 millones de pesos por ingreso. ¿Tendré una parte exenta? Sí. ¿Cuánto? Pues aquí tengo la VT del 2023. Bueno, ¿qué será cuánto exento? ¿Recuerdan? ¿Quién me dice? Paso de 3.490 a 3.250 VTs. Entonces, antes de la reforma tributaria, yo tenía una parte exenta de 3.490 VTs que equivaldrían a 148.018.000 pesos. Y mi base sería 301.982 con un impuesto al 10% y ganaría una ganancia ocasional de 30.198.000. Después de la reforma, tengo también por ganancia ocasional legitimaria una herencia, 450 millones, pero ya esta parte exenta, que era de 3.490 VTs, ya no la podré llevar sino a la de 3.250 VTs, ¿sí? El efecto que hice, es decir, que dejé de tener una ganancia ocasional exenta de 148 a pasar a una ganancia de 137.839.000. Mi base subió de 301 a 312, mi impuesto subió del 10 al 15 y por ende mi impuesto neto de ganancia ocasional pasé de 30.198.000 a pagar 46.824.000. ¿Qué más se le puede descontar a la ganancia ocasional? Nada, muchachos, nada. Pero es que yo tuve que hacer pagos en el registro de traspaso, tuve que pagar abogados, tuve que pagar el registro notarial. Sí, todos esos son costos, pero nada de eso es deducible. ¿Ok? Solo se debe presentar de esta manera la ganancia ocasional. Entonces, miren lo que hizo la reforma tributaria. Quita la parte exenta, es decir, la disminuye. Ya no se puede llevar 3.290 VTs, ahora se podrá llevar solo 3.250. Aumenta tarifa y de la noche a la mañana usted pasa de pagar un impuesto de 30 millones a 46.824.000. Eso fue lo que hizo la reforma tributaria. Ahora, ¿qué pasa con el no legitimario? Es decir, recibo mi herencia de mi abuelita. Entonces, ¿estoy como lo no legitimario? Sí. ¿Y lo no legitimario tiene una parte exenta? Claro que sí. Y le dice, los no legitimarios tendrán derecho a tener una parte exenta del 20% sin que ese 20% antes de la reforma tributaria superara de 2.290 VTs. Ahora, ¿cómo quedó? El 20%, pero el 20% no puede superar de 1.625 VTs. Esto como es en números. Entonces yo digo, recibo 520 millones antes de reforma tributaria. La parte exenta era el 20%, que ese 20% eran 104 millones de pesos, pero que no superara de 2.290 VTs, o sea, 97.193.000. Es decir, el 20% son 104 millones, pero no me los podría llevar todos, sino solo hasta la cifra de 2.290 VTs, es decir, 97.123.000. ¿Cuál es mi ganancia ocasional gravable? 422.877.000, una tarifa del 10% y mi impuesto era de 42.288.000. Con la reforma tributaria tengo la herencia de 520 millones, igual sigue diciendo que no supere el 20%, pero que no puede superar ya esta cifra de 1.625 VTs. Es decir, que el 20% sigue siendo ¿qué? 104 millones de pesos, pero ya no puede superar de 68.920.000. ¿Qué quiere decir? Que de mi base gravable pasó de 422 a 451.080.000 pesos. Que mi tarifa del 10 pasó al 15%. Por ende, mi impuesto de 42.288.000 a 67.662.000.
ven el efecto de la reforma tributaria. Por eso las personas naturales al final del año gravable 2022 estaban muy angustiadas en querer vender sus activos fijos. Si tenían pensado venderlos, era mejor venderlos en el 2022, pues porque ya en el 2022, mire lo que sube. De un legitimario que recibía herencia, tiene que pagar 30 millones. Ahora con la reforma tributaria deberá pagar 46. El no legitimario pagaba 42 millones, ahora pagará 67 millones 662, que al bajar parte exenta y aumentar tarifa, pues aumentaron el impuesto. ¿Claro con los ejercicios? Sí, profesora, gracias. Perfecto. Ahora nos vamos con el ejercicio de cuando una empresa, espere, yo le tengo la otra. Creo que no hice el ejercicio, pero lo podemos hacer acá. Dejo de últimas el de ganancia ocasional gravable. Voy a hacer el ejercicio de cómo es la declaración en la parte de ganancia ocasional de las loterías. ¿Listo? Entonces, la lotería es, ¿qué pasa? Que me va a ganar la lotería, no sé, 580 millones de pesos. ¿Listo? No puedo tener nada exento, grabado, perdón, no puedo tener costo, no puedo tener nada exento. O sea que mi ganancia ocasional gravable, pues es mi ingreso por la ganancia ocasional. Mi impuesto será ¿cuánto? De 100, porque ya aquí, de 116 millones de pesos. Es eso. Pero cuando yo voy a reclamar mi premio, pues a mí no me entregan 580 millones de pesos. A mí me entregan 580 millones menos la retención en la fuente. Y la retención en la fuente es el 20%. Es decir, que tengo el mismo valor total a pagar, pues cero. ¿Tengo que declarar? Sí. Pero vía retención en la fuente, ya pagué el impuesto a la ganancia ocasional. Ahora entienden por qué la ganancia ocasional no puede tener ni costo ni nada exento, porque si yo le pongo aquí un valor X, no sé, 50 millones de pesos, pues ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque la retención en la fuente sigue siendo la misma, entonces yo voy a tener, perdón, Voy a un tener saldo a favor en ganancia ocasional no es posible, la IA no le va a devolver. Por eso le dice, usted no puede poner acá, no puede poner nada acá. Porque la ganancia ocasional es el tarifa del 20 y le va a casar cuando usted presente renta con la retención que le hizo el premio. Por eso no puede tener ni nada exento ni nada por costo. Ese es el ejemplo. ¿Claro? Ahora, me voy al activo depreciable, que es decir, el que tiene un poquito, pues digamos que hay que tenerle cuidado. No es que sea difícil, pero sí hay que tenerle un poquito de cuidado en la manera como lo presentamos. Nos dice que cuando yo tengo un activo fijo depreciable, ¿no? Es decir, que le está hablando a las personas jurídicas. Cuando venden sus activos fijos, ¿qué pasa? Cuando yo compro un activo fijo, yo lo contabilizo, lo activo y al mes siguiente empiezo a hacer ¿qué? El gasto por depreciación con la depreciación acumulada. Es decir, que todos los meses me voy llevando un gasto, que a final del año ese gasto es un gasto deducible, ¿cierto? Entonces la Diana dice, oiga, durante la vida útil que usted se llevó ese activo fijo, yo le regalé un gasto contable a un gasto fiscal. Es decir, que si usted vende ese activo fijo, devuélvame la depreciación que usted se llevó. Sí, es claro y es lógico, porque es que nosotros, ese gasto contable por depreciación es eso, un gasto contable. Yo no estoy girando cheques cada mes o haciendo transferencias para pagar la depreciación contable, ¿cierto? Yo lo que digo es que voy depreciando porque se va disminuyendo la vida útil de ese activo y al final de año, ese acumulado que yo tengo
lo llevo a mi declaración de renta. ¿Y qué hace un gasto en la declaración de renta? Pues lo disminuye. ¿Listo? Disminuye la base gravable. Entonces, cuando yo vendo un activo fijo, la DIAN le dice, listo, pero parte de esa utilidad es gracias a mí porque yo le di ese gasto de depreciación. Entonces, devuélvame el gasto de depreciación por el sistema ordinario y lo que quede es una ganancia ocasional. ¿Y es lo que está diciendo acá? El artículo 196, que le dice, habrá renta líquida por recuperación de deducciones en bienes depreciables. La utilidad que resulte al momento de la generación de una, o sea, al momento de la venta de un activo fijo depreciable, deberá imputarse en primer término a la renta líquida por recuperación de deducciones. Lo que quede será ganancia ocasional gravable, porque solo el hecho de vender mi maquinaria ya hay ganancia ocasional. Entonces, ¿cómo es este tema? ¿Cómo es este tema? Entonces le dice la DIAN. El precio de adquisición de la máquina fue 1.000 millones de pesos. O sea, en el momento de compra fue 1.000 millones de pesos. La depreciación acumulada durante ciertos años ya llegaba a ¿cuánto? A 400 millones. O sea que el costo neto en libros era de 600 millones de pesos. Recordemos que el costo neto en libros es el valor mínimo por el cual yo puedo vender mi activo. ¿Qué pasa desde los sistemas, desde la parte contable? Entonces yo digo, ¿cuál fue el precio de venta? ¿Lo voy a vender en cuánto? En 1.300 millones de pesos esa máquina. La vendo en 1.300. La DIAN le dice, perdón, desde la parte contable. Voy a hacer desde la parte contable estas tres primeras líneas. Entonces, contabilizo en el ingreso 1.350 millones, doy de baja mi activo como costo neto en liras los 600 y tengo que una utilidad contable de 700 millones de pesos. Es claro, ¿verdad? Pero la DIAN le dice, bueno, de esa utilidad, devuélvame la depreciación. O sea que la depreciación, que son 400 millones, se la devuelvo y tengo una ganancia ocasional gravable de ¿cuánto? De 300 millones de pesos. ¿Sí es claro? Ahora, ¿cómo lo muestro en el sistema, en el formulario? Estos 400 millones yo no los puedo llevar al costo, no. Entonces yo lo que digo, 400 millones por el sistema ordinario va a pagar un impuesto full del 35% y la ganancia ocasional gravable, que son estos 300 millones antes de la reforma tributaria, iba a pagar 30 millones, es decir, que pagarían 170 millones. Después de la reforma tributaria, como subió la tarifa, pues va a pagar 185 millones. 140 por la devolución y recuperación de la depreciación y 15% de este 300, que es la ganancia ocasional gravable, por el 15%, 45 millones. Es decir, que yo lo muestro, ¿sí? Yo muestro mi ganancia ocasional. Ahora, se les voy a poner en el Excel para que de pronto puedan comprenderme un poquito mejor con ese tema del depreciable. Cuando yo tengo activos fijos depreciables, yo tengo aquí que 1.000 millones de pesos. Voy a poner todo esto con acá ese mismo ejemplo. Entonces, tengo que tengo la parte contable. ¿Cuánto fue la venta? 1.300 millones, ¿cierto? Esa fue la venta de mi activo. El costo, ¿qué voy a poner en el costo? Pues me está diciendo que, ¿cómo le hago aquí para que no se me confunda? Me están diciendo que este es el precio de venta, 1.300 millones. ¿El costo cuánto va a ser? Pues el costo neto en libros, ¿cierto? Que son esos 600 millones de pesos. ¿Y qué más tendría que ponerle? La depreciación acumulada, ¿ok? Entonces aquí yo digo que mi costo son 1.000 millones de pesos. No tengo nada exento y que mi ganancia ocasional gravable es esto y que esto por el 10% si estamos bajo el 2022 y que ese sería mi impuesto por la ganancia ocasional. Pero por el sistema ordinario yo voy a tener que unos ingresos de valor que ustedes consideren, pero tengo que
ingreso por recuperación de depreciación. ¿Cuánto? La depreciación que me llevé, es decir, los 400 millones. Pero esos 400 va a pagar una tarifa del 35%. Es decir, que mi impuesto por esa ganancia ocasional sería 140 más 30. Ojo, yo solo estoy poniendo acá como full, pero recuerden que al meter esa recuperación por depreciación al sistema ordinario, voy a tomar los ingresos operacionales y no operacionales como los costos, los gastos, es decir, que la utilidad va a estar metida ahí, pero yo se la estoy devolviendo a la DIAN por donde yo me la llevé, que fue el sistema ordinario. Pero la forma correcta de presentarlo bajo la administración tributaria es así. Le muestro la ganancia ocasional, lo que realmente es la base del gravable, pero también le pago el impuesto por la recuperación de la depreciación. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener claro en ganancias ocasionales. Se lo mostré con la reforma tributaria, después de la reforma tributaria. Y esperemos, muchachos, a ver qué es lo que nos dicen de ganancia ocasional en reforma tributaria del año 2024. Para las personas que llegaron, el tema de la asistencia es esto, ganancias ocasionales, para que ustedes pues ahí registren su asistencia. Recuerden que esta sesión queda grabada y yo se las envío en formato de MP4 y que les envío esta presentación de una vez en su correo. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Claro con los ejercicios? Muy claro todo, profe. Muchas gracias. Vale. Daniela, señora. Ana Sofía, señora. ¿No? Angie, Carolina. Profe, es que tengo una... Señora. Una pregunta sobre la entrega. ¿El interés del crédito de consumo es deducible? Siempre y cuando exista ingresos por rendimientos de capital, puede ser deducible, pero no al 100%. Tienes que ir a investigar lo que dice el componente inflacionario. Eso lo vimos en una sesión sincrónica. Por favor, revisa las sesiones sincrónicas. Es deducible, siempre y cuando tengas cédula de capital. Si no hay cédula de capital, de pronto podrías llevarlo de pronto a una cédula no laboral, pero sería de pronto no justificable tanto ante la ley. Cabe perfectamente en la cédula de capital. Ah, ok. No importa que sea de consumo. O sea, es que de consumo no entiende que sea como de un gasto personal. Sí, los créditos de consumo son los de más o menos de libre inversión que yo lo puedo utilizar para lo que yo quiero. Siempre y cuando yo tenga una cédula de capital, puedo tenerlo y llevarlo ahí. Ah, ok, perfecto. Ahí en este caso el componente inflacionario es el del... El que hablamos el que está para el 2022. Sí, el 37.57. Sí, señora, correcto. Vale, era eso. Muchas gracias, profe. No, señora Ana Sofía, con gusto. Dime, Angie. Docente, buenas tardes. Qué pena con usted, le voy a hacer unas preguntas. La verdad no me he podido conectar a las anteriores clases, pero siempre las veo grabadas y en esta dije no, tengo que conectarme porque tengo que preguntarle cositas. Entonces, lo primero que quería preguntarte, y no sé si ya lo aclaraste, es si la renta te la enviamos en Excel o la hacemos en Excel y después como en medio de foto la añadimos al trabajo todo consolidado. Tienes que poner todos los... Recuerden que eso fue mi primera sesión, en donde yo les dije, ustedes pueden desarrollar todo el ejercicio en Excel, pero ustedes van a presentar es un informe, ¿ok? Entonces, deben poner todos los cuadros, los anexos, anexarlos a un documento de Word. El Excel no se va
O sea, no deben adjuntar el Excel. Perfecto. Y en estos anexos que nos indicas, debemos hacer el cálculo de la renta del 2022, lo tengo claro, pero también el de la ganancia ocasional, o nada más nos limitamos a hacer el del 2022 y ya. No la ganancia que podría tener en el 2023 y hace la venta del apartamento. Bueno, como ese solo se solicitó para la segunda entrega, de proyectarle, era solo para que ustedes pudieran ver el ejercicio que tal vez hicimos hoy en clase. Pero ya para el desarrollo del ejercicio, solo es lo que hace el año grabable 2022. Si no hay venta, que diga el ejercicio, venta que se vendió en el 2022, pues no hay ganancia ocasional. Listo. Y también tengo una duda respecto al interés que se pagó por el crédito. Entiendo que el componente inflacionario puede ser para los intereses y rendimientos financieros, pero esto no es como lo que yo gané por tener la plata ahí. Digamos que este interés dice interés pagado por crédito de consumo. Sé que en la laboral, en la de crédito trabajo no iría. Crédito. Por eso lo que estás diciendo, Ana. Intereses pagados por un crédito de consumo que yo tengo con una entidad financiera. Entonces, es un interés que yo como persona natural le pago al banco. Por eso puede ser deducible en la renta de capital. Cosa diferente es que a mí me paguen un interés porque tengo un CDT. Entonces, tengo una inversión. Entonces, ya no lo tengo como gasto, sino como un ingreso. Un ingreso en la cédula de capital, pero también hay una parte del componente inflacionario en el ingreso. ¿Ok? Pero para ese ejercicio, no sé qué en sesión sincrónica lo expliqué, pero lo expliqué tanto para el ingreso como para el gasto. ¿Ok? Éntrate a revisar las sesiones grabadas porque estás con el ejercicio práctico. Perfecto. Pero el que habla le está diciendo pagado. Entonces es que yo tengo un crédito con el sistema financiero y entonces pues debo pagar unos intereses. Esos intereses son deducibles, que fue la pregunta de Ana Sofía. Sí, siempre y cuando pues yo tenga una cédula de capital que la permita deducir. No me puedo deducir todo el 100%, sino un porcentaje. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, dime, Nuri. Nur del Carmen, perdón. Hola, profe, buenas noches. Hola, Nur, ¿cómo estás? Bien, profe, y usted. Profe, yo tengo una pregunta. Señora. Profe, es la siguiente, o sea, en honorarios, o sea, pues yo me puedo llevar lo de honorarios, o sea, o por la cédula de honorarios, ¿sí? Pero estaba mirando, profe, que por ejemplo en la cédula laboral, o sea, sale, o sea, si yo me lo llevo a la cédula laboral, o sea, no me puedo llevar los costos, ¿cierto? Porque pues dice que no me los puedo llevar. Pero mire que, o sea, está haciendo la comparación y Sí. sale, o sea, le daría una renta líquida gravable menor que si utilizo ¿Los honorarios. costos? Sí, ¿Sí? Bueno, sí, el profe. ejercicio NUR es para que ustedes puedan asesorar de la mejor manera al contribuyente. Si tú le hiciste el ejercicio y esos honorarios me los llevo por las rentas de laboral y me da una base gravable que le sirve más que llevármela por honorarios, incluyendo los costos, pues yo lo voy a poner donde mejor le convenga al contribuyente. Pero es que ya me la voy a llevar por honorarios para poderme ponerle todos los costos. Entonces llévatelo ahí porque me disminuye la base. O sea, entonces por eso el ejercicio va a estar muy sujeto a ese tipo de interpretaciones y que ustedes tuviesen esa oportunidad porque eso es lo que nosotros hacemos. Revisar una declaración de renta de personas naturales es muchísimo más difícil que una renta de una persona jurídica, porque yo voy a mirar dónde mejor le conviene llevarse esas deducciones. Si es pertinente llevársela aquí o es prohibida acá, pero mejor le conviene llevarse este honorario por rentas de trabajo y no por rentas en la parte de honorarios. Pero si en los honorarios me lo llevo, tengo que tener claro que debo tener todos los soportes para que me permitan llevar esa deducción, esa parte de costos ahí. Entonces, ahí ya te lo voy a dejar a la decisión del grupo. Pero si les conviene más por un lado, pues obviamente yo me voy por donde yo debo pagar menos impuestos. Ok, profe, muchas gracias, profe. Bueno,
Bueno, Feliz tengo que noche, dejar, profe. no, Yo igual. también, permiso, profe, que me voy para otra clase. Muchas gracias. Vale, que te rinda. Profe, Bueno, una muchachos, última pregunta. no, Gra- escríbemela, Daniela, porque ahorita te llamé y no me contestaste y ya debo hacer la desconexión. Quedo pendiente. Escríbemela y yo trato de contestarla, ¿vale? Feliz noche, muchachos. Hasta luego. Feliz noche, profe. Feliz noche, profe. Gracias.